Muy bien, hola a todos. Esta es nuestra clase del capítulo de sistemas de espera en el curso ICS 2123, modelos estocásticos del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Escuela de Ingeniería, Universidad Católica de Chile. Ok, entonces hasta ahora recordemos primero de que tuvimos un primer capítulo de repaso de probabilidades, luego conceptos básicos de procesos de Poisson. Luego vimos cadenas de Markov en tiempo discreto, luego cadenas de Markov en tiempo continuo, y este capítulo representa en su mayor parte básicamente una aplicación y la principal aplicación de estas cadenas de Markov en tiempo continuo. ¿Ok? Así que vamos a estar usando varios de esos resultados. Esta es nuestra agenda, tenemos una pequeña definición de qué es un sistema de espera, luego estudiaremos distintos modelos markovianos, lo que es, como decía, aplicaciones de cadenas Markov en tiempo continuo. Discutiremos brevemente algunos modelos no markovianos y otras extensiones. ¿Sí? Así que consideremos este pequeño ejemplo. ¿Okay? Primero que todo, noten cómo estamos hablando de sistemas de espera. También se le llama a estos temas teoría de colas. ¿Okay? Entonces, básicamente estamos hablando de sistemas estocásticos donde se generan esperas propiamente tal. ¿Okay? Un ejemplo típico que muchos hemos sufrido es, por ejemplo, ir a un aeropuerto, es andar en transporte público también, es ir a un supermercado, tener que hacer una cola, es ir a hacer algún trámite burocrático, por ejemplo. A mí me ha tocado ir a extranjería o cosas de este tipo, y en general en estos distintos sistemas se van generando esperas y se van generando congestiones. Otro gran ejemplo muy importante es Internet mismo, cómo se mueven los datos a través de Internet o cualquier otra red de datos. Ok, entonces tomamos este muy breve ejemplo. Okay, Julio lleva 3 años, es dueño de un supermercado de barrio, digamos que es una pyme. Últimamente le llegan quejas porque las filas son muy largas. ¿Okay? Entonces a él le interesa profundamente la opinión que tengan sus clientes, acoger las quejas y decide mejorar su sistema de atención. Primer punto, Julio sabe que debe aumentar la cantidad de trabajadores que atienden clientes, cajeros, por ejemplo. Entonces, supongamos, por ejemplo, que Julia tiene 2 cajeros. Yo tengo aquí abajo una tienda que se llama La Verbena, que en el que compro frutas y distintas cosas. Y efectivamente ellos tienen 2 cajeros y en gran parte del día un solo cajero. Y efectivamente a las 7 de la tarde, cuando se bajan todos del metro y pasan a La Verbena, se generan grandes colas. Entonces es una gran pregunta si en un pequeño supermercado como este convendría, por ejemplo, tener 3 cajeros, si es que tengo el espacio o quiero rediseñar el espacio para probar tener 3 cajeros en las horas más peak. ¿Se justifica la cantidad de ventas adicionales o el confort de mis clientes y por qué van a preferir mi tienda en comparación con el costo de tener un cajero más por ciertas horas, por ejemplo? Es el tipo de cosas que podemos responder con los modelos que veremos a continuación. ¿Okay? Entonces, para Julio, ¿qué necesita saber para poder determinar cuánto aumentar su capacidad de atención? ¿Okay? Miremos algo de este tipo, por ejemplo. Básicamente, en estos sistemas de espera vamos a tener cosas de este tipo. Hay un conjunto de potenciales usuarios que pueden llegar y forman una cola. Y luego escogen uno de distintos servidores. ¿Okay? Vamos a asumir por un momento que todos estos servidores son iguales. Este es el tipo de sistema quizás más común y más relevante. Y esto es lo que ocurre en un supermercado. Uno ve distintas cajas y uno va y se posiciona en la primera que esté desocupada, por ejemplo. ¿Okay? Ok, entonces aquí una gran pregunta es, como mencionaba antes, el trade-off, y es donde nos van a servir estos modelos, el trade-off o la relación entre 2 factores. Uno, el costo de diseño de un sistema, por ejemplo, tener un cajero más, tener un cajero menos, tener una persona más para cargar las maletas en el aeropuerto, tener un cargador más de VIP, cualquier otro sistema en que haya un servidor que hace un cierto servicio que los clientes van a recibir. ¿Okay? El trade-off entre los costos en el diseño de ese sistema y la calidad del servicio obtenido. ¿no? Y vamos a ver muy pronto cómo medimos esa calidad en algún sistema estocástico con estos formatos. ¿Okay? Entonces, primero que todo, existe cierta notación para referirse a los sistemas de espera, o al menos a una gran cantidad de sistemas de espera.
capacidades, ¿ok? Y la notación es la siguiente, este x1, x2, x3, x4, donde denotamos distintos aspectos. Primero, cómo llegan los clientes a este sistema, distribución de los tiempos entre llegadas. Segundo, cómo son las atenciones, distribución de las atenciones. Tercero, cantidad de servidores. Y cuarto, si hay una cierta capacidad en el sistema. Por ejemplo, hay muchos sistemas donde llega un punto donde no hay más gente que pueda esperar y simplemente no podemos permitir que ningún otro cliente o entidad entre al sistema cuando su capacidad está copada. Todo esto va a ir haciendo sentido a medida que avancemos, ¿ok? Y en particular, si es que omitimos esta cuarta componente, estamos asumiendo implícitamente de que hay una capacidad infinita, ¿okay? Que es un modelo. Ok, entonces estas primeras dos letras, X1, X2, usamos tanto o M o G. M significa markoviano o distribuciones exponenciales y G significa, en este caso, una distribución más general, posiblemente no exponencial. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el sistema más básico, antes de este que está aquí, el sistema más básico es un MM1. ¿Ok? Entonces, básicamente si decimos MM1 estamos ignorando este X4 que les mostré recién, capacidad del sistema. Entonces MM1 asume que este X4 es infinito, tiene capacidad infinita, no hay una capacidad particular. Y MM1, volviendo aquí, significa que las llegadas son markovianas, o ¿qué significa eso? Que los tiempos entre eventos entre llegadas son I y D exponenciales. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que el proceso de llegada de clientes al sistema es un proceso Poisson. Segundo, tenemos una segunda M, dijimos M, M1. La segunda M, distribución de los tiempos de atención markovianos. Esto de nuevo significa que los tiempos de atención son exponenciales y D, ¿okay? Con posiblemente otra tasa, no necesariamente la misma tasa de las llegadas, sino que una tasa de atención que típicamente vamos a hablar de una tasa mu. Eso va a ser en general la letra que utilizamos para denotar tasas de atención. Bien. Y luego, este X3, un sistema MM1, X3 es un 1, corresponde a la cantidad de servidores. Es decir, solamente hay un servidor. ¿Okay? O sea, este es básicamente un vendedor de helados, por decirlo, que es solamente una persona vendiendo helados. Se forma una cola según la gente va llegando y esta persona prepara helados. El tiempo que se demora en preparar un helado es una exponencial de parámetro mu. ¿Okay? Ese sería un sistema MM1. Por ejemplo, un sistema MGC sería un sistema donde las llegadas son markovianas o exponenciales. Los tiempos de atención siguen alguna distribución general. Pensemos, por ejemplo, una uniforme entre 0 y 10 minutos podría ser, o una normal truncada, o una distribución beta, etc. Cualquier distribución no exponencial. Existen C servidores en paralelo, y como no hay una cuarta letra, decimos de que el sistema tiene capacidad infinita. ¿Okay? Si este fuera, por ejemplo, un MGC5, diríamos que el sistema en total tiene una capacidad de 5, que incluye los C servidores más la cantidad de personas que haya en cola. Es decir, una capacidad del sistema. Esta cuarta letra que teníamos acá. ¿Okay? Y esto va a ir haciendo sentido a medida que avancemos. Vamos a ir viendo distintos casos de sistemas con esta notación. ¿Y qué podemos decir sobre medidas de desempeño? Hay básicamente dos principales medidas de desempeño, que son L y W. ¿Okay? L corresponde al número medio de clientes en el sistema. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo estoy vendiendo helados. ¿Okay? Si es que yo atiendo más lento que la velocidad a la que llegan personas, ¿okay? Eso significa de que la cola va a tender atender una cantidad infinita de personas después de cierto tiempo, se va a ir moviendo cada vez más y más grande, y en el largo plazo la cola va a ser de tamaño infinito en el fondo. Por lo tanto, ese es un modelo que está desbalanceado. Pero mientras yo sea capaz de atender más rápido que la cantidad de personas que llegan, entonces, por ejemplo, si llegan 5 personas por hora, pero yo soy capaz de atender a 10 personas por hora, eso significa que tengo una tasa de llegadas lambda y una tasa de atención igual a 5 personas por hora y una tasa de atención igual a mu igual a 10 personas por hora, eso significa que la cola no va a ser infinita. Pero luego surge la pregunta,
cuál es el número medio de clientes en el sistema. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del sistema, hablamos tanto de la cola como la cantidad de personas que se están atendiendo. Si estoy yo vendiendo helados, esto es sistema MM1, a lo más puede haber una persona siendo atendida en cualquier momento. ¿Okay? Entonces pueden haber 0 personas en el sistema, o bien puede haber una persona atendiéndose y nadie en la cola, o bien puede haber una persona atendiéndose y varias en la cola. ¿Okay? La pregunta que nos hacemos es cuál es el número medio de clientes en el sistema. Si realmente las llegadas son exponenciales, las atenciones son exponenciales, la tasa de llegadas es lambda igual 5 personas por hora y la tasa de atención es 10 personas por hora, ¿okay? O en promedio una cada 6 minutos, entonces podemos encontrar un L, que es el promedio de personas en el sistema en un momento cualquiera, o el valor esperado si es que yo dejo el sistema operar por mucho tiempo y luego observo el sistema repentinamente, es el valor esperado del número de personas que voy a observar. Si la tasa de atención es muy rápida, es muy probable que yo vea 0 personas, ¿cierto? Pero si la tasa de atención es muy lenta o levemente más rápida que la tasa de llegada de personas, entonces es muy probable que en un momento cualquiera que yo observe el sistema, este L o el número de personas que yo observe sea muy grande. ¿Okay? Y L corresponde al valor esperado de esta observación aleatoria mucho tiempo después. Es una forma de interpretarlo. Otra forma es que yo voy a tomar una larga cantidad de tiempo y vamos a calcular a través de una integral. Ya vamos a ver por qué una integral a través del tiempo del número de personas. Si hacemos ese tiempo tender a infinito, eso es lo que significa L, ¿ya? O número medio de clientes en el sistema o promedio de clientes en el sistema, incluyendo servidores como cola. Y segundo, déjenme saltarme este LQ, lo voy a discutir en un segundo. La segunda medida más importante es este W. ¿Ok? W representa el tiempo medio de permanencia de un cliente en el sistema. Entonces, si yo tengo este stand donde una persona vende helados, ¿okay? Y a través del día pasaron 25 personas por este puesto. Y yo entrevisto a cada una de esas personas y le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo estuvo en el sistema? ¿Qué significa eso? Alguien me podría decir lo siguiente. Mira, yo estuve 7.2 minutos en la cola y luego me atendieron durante 3 minutos para preparar mi helado. Por lo tanto, en total estuve un tiempo de 10.2 minutos. ¿Ya? Después otra persona me podría decir, no, yo llegué y no había cola, me atendieron de inmediato y mi helado se demoró 1.5 minutos en ser preparado. Por lo tanto, yo estuve una cantidad de tiempo en el sistema de 1.5. Este W representa básicamente si yo le pregunto a una gran cantidad de personas, yo dejo operar el sistema a largo plazo, le pregunto a una gran cantidad de personas cuánto tiempo estuvo en el sistema, que significa tiempo en cola más tiempo siendo atendido, y W es básicamente el promedio de eso, ¿ya? O de forma más, dicho de forma más rigurosa, W es el valor esperado del tiempo de permanencia de un cliente cualquiera en el sistema. ¿Ok? Esos dos son los indicadores más importantes. Entonces, uno tiene que relación con cantidad de personas que hay en el sistema, una medida que se mide en número de clientes, ¿ok? Puede ser 17.3, por ejemplo, personas, y W está referido a tiempo, está referido a la experiencia de cada uno de estos clientes, ¿ok? Naturalmente, estos dos van a tener una relación muy importante y la vamos a discutir en los próximos minutos, ¿ok? Pero W, lo que tiene que quedarse por ahora es L de length en inglés, o largo, y W de wait time, de alguna forma, ¿ok? Un tiempo medido en tiempo. Entonces este lo medimos en minutos o en horas y este lo medimos en clientes, básicamente, LW. Y si le pongo una Q, la Q es de Q en inglés, ¿ok? Si le ponemos esa Q, es básicamente exactamente las mismas dos cosas que antes, pero referido en vez de a todo el sistema, solamente a la cola. Entonces, LQ, por ejemplo, ¿qué significa que LQ sea 5? Significa que en promedio hay 5 personas en la cola, ¿eh? O 5.7. En promedio hay 5.7 personas en la cola. Y WQ, ¿qué significa si yo te digo, mira, WQ es 2.2 minutos? Significa que la persona promedio, o en promedio, las personas esperan en la cola una cantidad de 2.2 minutos. Si a eso le sumamos el tiempo de atención esperado, naturalmente obtenemos directamente W. ¿Ok? Entonces, hay una relación muy simple entre W y WQ.
y es la siguiente. W es básicamente WQ más el tiempo esperado de atención, si se fijan. ¿Por qué? Porque W es el tiempo en el sistema y WQ es solamente el tiempo en cola. Entonces, el tiempo en el sistema es tiempo en cola más tiempo siendo atendido. Y la relación entre L y LQ no necesariamente es tan trivial. Y vamos a ver qué tipo de relaciones obtenemos entre estas distintas medidas de desempeño. ¿Okay? Entonces, podrían haber otras medidas de desempeño. Podrían haber otras medidas de desempeño muy importantes, por ejemplo, variabilidad en los tiempos. ¿Ya? Si hay una persona que espera muy poco, pero hay otra persona que espera mucho. Ese tipo de cosas no las vamos a discutir de una forma estructurada y las vamos a dejar para nuestro último capítulo, que es de simulación. ¿Okay? Este es el tipo de indicadores que vamos a estudiar y para los cuales, sorprendentemente, vamos a obtener expresiones analíticas para poder determinarlas de forma directa a partir de una simple fórmula, de alguna forma. ¿Ok? Ok, entonces llegamos quizás a uno de los conceptos. A mí me gusta decir de que en este curso hay varios conceptos que son absolutamente fundamentales en ingeniería industrial, en ingeniería de sistemas, que es de forma un poco más general, o referido al análisis de sistemas. Y este es uno de los resultados quizás más importantes en ingeniería de sistemas, ¿okay? En el entendimiento de sistemas. Se conoce como ecuación de Little. Little es el apellido de una persona muy importante en investigación de operaciones. ¿Ok? Y la ecuación de Little va a relacionar este L, número medio de clientes en el sistema, con W, tiempo medio de permanencia de un cliente en el sistema. Vamos a ver cómo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, digamos que tenemos un puesto de helados o en realidad de forma más genérica cualquier sistema de espera, donde se genera una cola, la gente ingresa al sistema y luego a través de ser atendidos en uno o más servidores empiezan a salir del sistema. ¿Okay? Entonces vamos a decir de que x de t es el número de clientes en el sistema en el instante t. Lo que vamos a hacer es estudiar el sistema a través de su evolución temporal. ¿Okay? Entonces x de t es el número de clientes en el sistema en el instante t. Por ejemplo, x de 7.5 minutos es la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas hay en el sistema en el minuto t igual 7.5? ¿Okay? Entonces, si este es mi puesto de helados, donde yo estoy vendiendo helados y se forma una cola, y hay en el minuto 7.5 hay 3 personas en cola y una siendo atendida, entonces XT es 4. Hay 4 personas en el sistema en ese momento. ¿Okay? Quizás 3 minutos después, el sistema podría estar vacío, por ejemplo, si es que todos fueron atendidos, no llegó nadie más, etc. ¿Okay? Entonces imaginémonos esta curva de X de T que va subiendo, bajando, y es cantidad de personas en cada instante T. Luego WI no lo vemos a través del tiempo, sino que decimos que hay un primer cliente, digamos que es el primero en llegar al sistema, un segundo cliente, segundo en llegar al sistema, tercer cliente, tercero en llegar al sistema, y a medida que van saliendo a cada uno le pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo usted en el sistema? ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el sistema? ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el sistema? Y quizás vamos a tener un W1 de 3.4 minutos, un W2 de 7.2 minutos, un W3 de 5.8 minutos, un W4 de 12.5 minutos, etc. ¿Ya? Y cada uno me va a decir el tiempo de permanencia en el sistema, que va a ser de nuevo tiempo de permanencia en la cola más tiempo siendo atendido. ¿Okay? Y luego tenemos otra medida indexada por el tiempo, que es NDT, que es cantidad de clientes que han llegado en el intervalo 0T. ¿Okay? Entonces esto podemos pensar, por ejemplo, en un proceso Poisson. ¿Ya? En realidad esto puede ser un poquito más general, incluso algo así como un proceso de renovación, pero intuitivamente podemos pensar de que NDT es un proceso Poisson de cierto parámetro lambda. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es pensar un poquito sobre estas métricas, XDT, WDT y NDT. NDT digamos que es una tasa lambda de atención, lambda de tasas de llegadas asociado a este proceso NDT de llegada de clientes. Y vamos a ver qué relación deberían tener estas expresiones cuando t es muy grande, ¿ok? Y en particular referido al promedio de x de t, ¿ok? Entonces, primero que todo, si es que x de t es número de clientes en el sistema en el instante t, entonces la primera pregunta que hago es la siguiente. Si yo quiero ahora hablar de un número promedio de clientes en el largo plazo, mirado sobre mucho tiempo,
¿qué relación tiene eso con x de t? ¿Ya? Y L es el número medio de clientes en el sistema. Entonces, ¿qué relación tiene L con x de t? Bueno, L es el número medio de clientes y x de t es el número de clientes instantáneo en un cierto momento t. Entonces, lo que podemos primero observar es que L es el promedio de x de t. O dicho de otra forma, L es la integral de x de t dividido por t. Esa expresión cuando t se va a infinito. ¿Ok? Es la primera relación que tenemos que ver aquí. Segundo, ¿qué relación tiene W con WI? ¿Ok? Si WI es el tiempo de permanencia en el sistema del cliente I y W es el tiempo medio de permanencia de un cliente en el sistema, entonces podemos ver de que W es simplemente el valor esperado de cada uno de estos WI. ¿Ya? O en otras palabras, por la ley de los grandes números, W es simplemente el promedio de los WI. ¿Ya? Entendido como la suma de los WI dividido por la cantidad de los WI cuando esa cantidad se va a infinito. Ok, entonces si no ha quedado claro la idea de qué es este x de t y este WI, lo vamos a ver de inmediato en este dibujo. Ok, entonces tenemos este dibujo. Entonces este es básicamente un gráfico posible para x de t. ¿Okay? Tenemos aquí este in1. Supongamos que al minuto 1.2, inventemos de que este es el minuto 1.2, llega el primer cliente. ¿Ya? Luego al minuto, inventemos de que este es el minuto 1.9, llega el segundo cliente. Luego, un tiempo después, al minuto 3.1, estoy inventando los tiempos, llega un tercer cliente. ¿Ya? Luego se termina de atender el primer cliente. Y entonces estábamos en este momento con 3 clientes. En este momento pasamos a tener 2 clientes. Supongamos que esto va desde el minuto, inventemos, 9.8 a 10.7. Aquí tenemos un rango donde hay 2 clientes en el sistema. Luego llega un cuarto cliente, ¿ok? Pero actualmente habían 2 clientes, por lo tanto, en estos minutos pasan a haber 3 clientes. Llega un quinto cliente, pasan a haber 4 clientes. ¿Cuántos sistemas hay en el sistema? 4. ¿Por qué este es el quinto cliente? Porque recordemos que el primer cliente ya salió del sistema. ¿Ok? Entonces, una vez que llega el quinto cliente, como solamente se ha ido uno de los clientes, en este momento, en este rango de tiempo de aquí, pasan a haber 4 clientes en el sistema. Entonces, este es el x de t. Entonces, si aquí está el minuto, inventemos 17.8, ¿cuánto vale x evaluado en t igual 17.8? Vale 4. X de 17.8 es 4. ¿Ok? 4 clientes. Luego supongamos que se va el segundo cliente, se va el tercer cliente, se va el cuarto cliente y nos quedamos finalmente en este minuto, inventemos, supongamos que este es el minuto 23.2 con un cliente. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿cuál es el promedio de clientes en este horizonte de tiempo? Esa es una pregunta muy concreta, ¿ok? Y la respuesta es muy simple. Durante esta cantidad de minutos hubo 0 clientes. Durante esta cantidad de minutos hubo un cliente, 2 clientes, 3 clientes, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes, 3, 2, 1. ¿Ok? Entonces, básicamente para obtener el promedio de x de t, yo lo que voy a hacer es este delta t por 0, más este delta t por 1, más este delta t por 3, más este delta t por 2, por 3, por 2, por 3, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Ok? Tomo cada uno de los delta t's, por ejemplo este de aquí, el delta de tiempo, por el valor de x de t respectivo, ¿ok? Y luego divido por el tiempo total. Básicamente, el promedio de clientes en el sistema en estos 33.4 minutos de operación, o lo que sea que hayamos dicho, es básicamente la integral de x de t dividido por el horizonte total, dividido por t, de alguna forma. ¿Ok? Ok, pero ahora viene la observación interesante. Lo que hicimos fue básicamente analizar de alguna forma la relación entre este x de t y este L. ¿Ok? Y el L es cuando t se va a infinito, para lo que hicimos. Pero ahora viene la pregunta. ¿Qué tienen que ver estos WI con lo que acabamos de hacer? ¿Ok? Esa es la gran pregunta. Y es muy interesante porque la misma integral que acabamos de hacer para x de t, la hicimos sumando, si uno quiere, la multiplicación de aquí, por ejemplo, 3 por
este delta t que está aquí, ¿ok? Más 2 por este delta t que está aquí, etc. Pero hay otra forma de calcular esa integral, que es básicamente mirando estos bloques a lo ancho, ¿ok? Voy a explicar en un segundo cómo hacemos eso. Ok, entonces aquí está lo que acabo de decir, valor promedio de x de t. Y aquí viene el punto que acabo de mencionar. También se podía medir esta área de forma horizontal. ¿Cómo? Ok, si se fijan, para cada uno de estos cuadros, si uno piensa en esto, si uno piensa que esto es un diagrama de unas baldosas que tenemos puestas aquí, puedo pintar estas baldosas y decir, mira, todas estas baldosas que están aquí, o este rectángulo que está aquí, está asociado al cliente 1. ¿Por qué? Porque el cliente 1 llegó en este minuto y se fue en este minuto. ¿Okay? El cliente 1 estuvo desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Ahora miremos el cliente 2. El cliente 2 entró aquí y luego se fue aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que todo este rectángulo de aquí es relacionado con el cliente 2, correcto. Es parte de la integral de x de t asociada al cliente 2, mientras que este bloque que está aquí también es asociado al cliente 2. Luego tenemos el cliente 3, ¿ya? El cliente 3 llegó aquí y luego se fue acá, ¿ok? Entonces, si decimos cuáles son las baldosas, si uno quiere, de esta integral de x de t, o cuál es la parte de esta integral de x de t asociada al cliente 3, serían todas estas baldosas de acá, o este rectángulo de acá, está asociado al cliente 3, y luego todo este rectángulo de acá también está asociado al cliente 3. Luego este de acá está asociado al cliente 4, esto de acá está asociado al cliente 4, nos faltó este para el cliente 3, esto es del cliente 5, esto es del cliente 5, esto es del cliente 5, y finalmente esto es del cliente 5. ¿Okay? Entonces ahora viene algo muy interesante, porque si se fijan, la integral de x de t también la podemos calcular como se calculan las integrales, como lo hicimos la vez recién pasada, pero también se puede calcular de la siguiente forma. W1 por 1 más W2 por 1. ¿Por qué por 1? Porque ocupa un espacio de alto 1, ¿cierto? De una persona. W3 por 1, W4 por 1, W5 por 1. Entonces, lo que estamos diciendo básicamente es que la integral de x de t es más o menos la suma de los WI. ¿Por qué más o menos? Porque en realidad W5 aquí no había terminado. Si es que en este momento el sistema hubiera estado vacío, la integral de x de t hubiera sido exactamente la suma de los WI asociados, ¿ya? Respecto a todos aquellos clientes que estuvieron en el sistema en este rango de tiempo. Sin embargo, ¿por qué decimos que esta integral es aproximadamente la suma de los WI? Básicamente porque este W5 continúa. Entonces, en realidad, esta expresión que está aquí a la derecha, la suma de los WI, es un poquito más grande que esto que está acá. ¿Y por qué digo solamente un poquito? Porque si T se hace más y más y más y más grande, ¿ya? Y además el sistema está en estado estable, es decir, la cantidad de personas se mantiene en un nivel razonable y no explota, este x de t no se va a infinito, ¿ya? Este x de t se mantiene en un nivel razonable. Entonces, después de mucho tiempo, este efecto borde de la cantidad de Ws que siguen activos pasa a ser muy irrelevante. ¿Okay? Básicamente, por eso decimos que esta integral de x de t es aproximadamente esta suma de los WI y es cada vez más cercana a medida que crece t. ¿Okay? Entonces, esto es básicamente la integral en un sentido clásico y la integral en función de los tiempos de espera o los tiempos de permanencia en el sistema de cada uno de los clientes. Y finalmente, ¿cuántos WIs tengo que sumar? Bueno, la cantidad de gente que ha llegado hasta el momento t, que si se acuerdan es este NT. ¿Ok? Entonces aquí hay algo que quizás no es demasiado fácil de resolver, lo dejo para que lo reflexionen. De nuevo, el mensaje es, si tú quieres calcular la integral de x de t para calcular el promedio de x de t en un cierto horizonte de tiempo, entonces dos formas. Uno, tú puedes hacer la integral de x de t como se suele hacer, que es altura por el delta tiempo asociado a esa altura y lo sumamos para todos los delta tiempos
asociados. Y segunda forma, mirando los WIs, que es de alguna forma mirar cada uno de estos bloques y ver a cuál de los clientes está asociado y ver de que es básicamente otra forma de calcular esa integral. ¿Okay? Entonces ahora viene algo interesante, porque el promedio de x de t va a ser entonces la integral de x de u o la integral de x de t dividido por t, ¿ya? Eso va a ser más o menos, y cada vez más parecido cuando t va a infinito, la suma de los WI dividido por t. Y ahora viene algo interesante. Esto que está aquí es básicamente lo mismo que está acá. Lo que hicimos fue simplemente dividir por n de t y multiplicar por n de t. ¿Y por qué nos interesa hacer esto? ¿Okay? Entonces estamos diciendo promedio de personas en el sistema entre 0 y t, o hasta el minuto t, ¿ya? Es básicamente aproximadamente la suma de i igual 1 hasta n de t, donde n de t es la cantidad de personas que han llegado al sistema, de wi dividido por n de t, por n de t dividido por t. ¿Por qué me interesa escribirlo así? Bueno, porque ahora viene una cosa bastante interesante. Primero, n de t dividido por t lo podemos sacar para afuera de esta sumatoria, no depende de i. Y ahora viene la pregunta, ¿qué pasa cuando t se hace más y más y más grande? Cuando t se va a infinito, básicamente este x barra de t pasa a ser el número medio de clientes en el sistema. ¿Ok? Recordemos que L es exactamente eso. ¿Ok? En vez de ser el promedio de clientes en el sistema entre 0 y t, si t se va a infinito, es simplemente el número medio de clientes en el sistema. Y luego, ¿qué va a representar este n de t dividido por t cuando t se va a infinito? ¿Ok? Entonces, supongamos que yo te digo básicamente que los clientes llegan a una tasa de 10 personas por hora en promedio, ¿cierto? 10 personas por hora en promedio. Entonces, en valor esperado, en 100 horas, ¿cuántas personas han llegado? En valor esperado han llegado 1000 personas. Si yo divido eso por 100 horas, vamos a volver a 10 personas por hora. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, n de t dividido por t, cuando t se va a infinito, no es más que lambda, o la tasa a la cual llegan personas al sistema. ¿Ok? Repito, n de t dividido por t, cuando t se va a infinito, es exactamente lambda, o la tasa asociada a este proceso que mide cantidad de clientes que han llegado en el intervalo 0t. Ok. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Básicamente, podemos decir lo siguiente, ¿ya? N de t dividido por t es la tasa de llegada o tasa media de llegada de clientes. ¿Y qué pasa ahora con esta otra expresión? ¿Qué pasa con la suma de i igual a n de t de wi dividido por n de t cuando t se va a infinito? ¿Ok? Entonces, si t se va a infinito, ¿qué pasa con esto que está aquí? Con esto. Ya vimos el análisis para la parte que está a la derecha, y la podemos sacar para afuera de la sumatoria. Entonces, primera pregunta que nos hacemos es la siguiente. Si t se va a infinito, ¿qué es lo que pasa con n de t? Bueno, como naturalmente cada cierto tiempo llegan personas, si t se va a infinito, n de t también se va a infinito. ¿Ok? Primera observación. Entonces, si yo pienso en el límite, cuando t se va a infinito, de la suma de i igual 1 a n de t, de wi dividido por n de t, es lo mismo básicamente que decir la suma cuando k se va a infinito, perdón, el límite cuando k se va a infinito, de la suma de i igual 1 a k de wi dividido por k. ¿Ok? ¿Y qué es eso? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es sumando W1 más W2 más W3 más W4 más WK dividido por K. En otras palabras, es el promedio de los WI. El promedio de los WI para infinitos WI. ¿Y qué es lo que nos dice la ley de los grandes números? Nos dice básicamente eso, cuando K se va a infinito, converge a el valor esperado de WI. ¿Ok? Dado que sabemos de que los WI son I y D, son independientes, idénticamente distribuidos. ¿Ok? Entonces,
tenemos tres componentes. Primero, esto de acá, cuando t sea infinito, va a ser L. Luego, esto que está acá, cuando t sea infinito, va a ser W, que si se acuerdan, WI es el tiempo medio de permanencia en el sistema del cliente I, y W es el tiempo medio de permanencia de un cliente en el sistema. O en otras palabras, W es el valor esperado de WI. Entonces, volvemos. Esto de acá es L, esto de acá es W, y esto de acá es lambda. ¿Qué es lo que obtenemos finalmente? Ahí está escrito con los límites. Básicamente, ahí está nuestro L, nuestro W, nuestro lambda E o lambda efectivo. Ya voy a explicar por qué le llamamos lambda efectivo. Entonces, esta es la ecuación de Little y nos dice lo siguiente. Para un sistema de espera, se cumple la siguiente relación entre el número medio de entidades en el sistema y el tiempo medio de permanencia de una entidad en el sistema. Básicamente, la relación es L igual a lambda E por W, donde lambda E es la tasa media de entrada del sistema. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí está la relación que construimos anteriormente, que era básicamente la integral hecha en un sentido clásico y la integral en un sentido horizontal, y luego con este truco de dividir por NT y multiplicar por NT, y ahí tenemos L igual a W por lambda, ¿ok? O en otras palabras, L igual a lambda E por W. ¿Por qué hablamos de efectivo? Porque tenemos que hacer la distinción entre un sistema donde es posible que hayan clientes que no ingresen. ¿Okay? ¿Cuándo puede pasar eso? Si el sistema está lleno, si el sistema copó su capacidad, entonces un cliente que llega no entra al sistema. ¿Ya? Versus, por ejemplo, un sistema donde no se copa la capacidad, cualquier cliente que llega entra. ¿Okay? Y esto va a hacer incluso un poquito más sentido a medida que avancemos. Pero básicamente esta es la ecuación de Little, que relaciona tiempo medio de clientes, tiempo medio de permanencia de los clientes en el sistema, W, tasa de llegada de los clientes al sistema o de ingreso de clientes al sistema, y L, número promedio de clientes en el sistema. ¿Okay? Entonces, ok, obviamente esto no es válido siempre para cualquier sistema, sino que hay ciertos supuestos que tienen que cumplirse para que esto sea válido. Primero, el sistema tiene que estar en estado estacionario, ¿ok? Y tiene que ser un sistema estable, básicamente, donde la cantidad de clientes en el sistema no diverja, no crezca hacia infinito, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo va a diverger? Cuando las atenciones son más lentas que la llegada. En ese caso, L básicamente se vuelve infinito, en el W también. Entonces, la ecuación es válida en estado estacionario, independiente del proceso de llegada y de atención, ¿ya? Independiente de la disciplina de la cola, puede ser first in, first out, last in, first out, ¿ya? O que significa la forma en que vamos atendiendo a los clientes, e incluso independiente de la cantidad de servidores, ¿ya? De la configuración particular del sistema. En realidad es una expresión muy, muy, muy general y válida y utilizada en muchos distintos ámbitos, ¿ya? Y esto es ampliamente utilizado en sectores, por ejemplo, como manufactura, ¿ya? O cualquier fábrica compleja. Esto es una medida absolutamente fundamental. Es no una medida, sino que una relación entre estas dos mediciones clave, que son L y W. Entonces aquí hay un primer ejemplo, ¿ya? Y veamos si es que esto hace sentido, si es que esta relación es muy intuitiva, ¿ok? Y vamos a tratar de ir viendo por qué. Ok, entonces un primer ejemplo. Estos datos están muy, muy cercanos, ¿ya? Pero parcialmente son básicamente de hace un par de años, ¿ya? Entonces supongamos que la esperanza de vida en Chile, que ha cambiado muy poquito desde hace un par de años, es 81.5 años, ¿ya? Y supongamos que la población en ese momento es de 17.760.000 personas. La pregunta es, estime la tasa de natalidad en el país. Entonces uno podría decir, ok, ¿qué relación tiene esperanza de vida con cantidad de personas que viven en el país?
con esas dos cosas, con la tasa de natalidad. Pero hay una relación muy simple, porque 81.5 es el promedio de permanencia en el sistema de la vida, básicamente. ¿Ok? Eso suele ser divertido en clases. Aquí nadie se está riendo, pero, pero en clases suele salir un poco más divertido que cuando uno está solo hablándole a un computador. ¿Ya? Pero se entiende la idea. Entonces, este es el tiempo medio de permanencia en el sistema. Y esto, ¿qué tiene que ver con lo que hemos hablado? Esto es básicamente el L, el número medio de clientes en el sistema. ¿Ya? ¿Y qué es la tasa de natalidad? La tasa de natalidad es la tasa de ingreso al sistema. ¿Ya? Es la tasa en la cual llegan clientes, valga el uso extraño de la palabra, a este sistema. ¿Okay? Entonces, obviamente, esto bajo un supuesto de estacionalidad, o de estacionalidad, como acabamos de decir, estado estacionario. Entonces, bajo ese supuesto, uno puede hacer la estimación, quizás media burda, de la tasa de natalidad. ¿Ya? ¿Cómo estimo la tasa de natalidad? A través de la ecuación de Little. Lambda es L dividido por W. L es 17.760.000 personas. La esperanza de vida es de 81.5 años. Entonces me queda un lambda de casi 218.000 personas por año. Esa es la unidad de medida aquí. 218.000, casi 218.000 personas por año. ¿Ok? Y de hecho esto no es una locura de estimación. En realidad la tasa en ese momento era 248.000. ¿Ya? ¿Por qué no son iguales? Básicamente porque la población no está en estado estacionario. De hecho la población está creciendo, básicamente. Entonces estas dos cosas son bastante razonables de esperar. La tasa de natalidad es más rápida que la tasa si es que esta población estuviera en un estado más o menos estabilizado. ¿Okay? Así que esto debiera ser bastante natural. Estos dos números, el real con el estimado según estos dos valores, probablemente va a estar bastante más cerca en países de Europa, por ejemplo, donde la población está mucho más estabilizada. Ok, esto simplemente para dar un ejemplo. Y ahora vamos a pasar a el estudio de modelos markovianos. ¿Okay? Vamos a estudiar algunos modelos y esta ecuación de Little va a ser clave para rápidamente obtener distintos indicadores. ¿Okay? Vamos a ver cómo además podemos calcular este L y este W de forma explícita y luego ver que de hecho se cumple la ecuación de Little. Ok, entonces, ok, nuestro primer modelo es básicamente, y con esta primera parte online del capítulo, la vamos a dejar hasta el primer modelo, al modelo MM1. ¿Okay? Entonces, modelos markovianos que vamos a estudiar, modelo MM1. Entonces, recordemos, M para las llegadas, M para los servidores, estos son modelos markovianos. Entonces, llegadas según un proceso Poisson, atención según distribuciones exponenciales, I y D. ¿Okay? Y cada servidor tiene la misma distribución. Y luego un servidor, o un cajero, si quieren, un servidor. De nuevo un servidor, pero con capacidad K. En el MM1 asumimos capacidad infinito, ¿ya? Porque no estamos poniendo este K. Cuando decimos K, decimos que además hay una capacidad K. El sistema llega a un punto donde simplemente no ingresan más personas. Este es un caso típico, por ejemplo, de un call center. En un call center podría estar el sistema definido. Supongamos que hay 10 personas que atienden el teléfono, no sé, inventemos en un banco o en alguna tienda de retail o lo que sea, y que el sistema, para no hacerte esperar demasiado, no tiene a más de 90 personas esperando. Entonces, ¿qué significa eso? El sistema a lo más tiene a 100 personas. A lo más es posible que hayan 10 personas siendo atendidas y 90 personas esperando. Y la 101ª persona, si es que en ese momento llama a una persona y trata de entrar al sistema, el sistema simplemente va a decir, lo siento, llame más tarde, inténtelo más tarde, no te puedo, no te voy a hacer esperar, no te voy a considerar en el fondo. ¿Ya? Y muchas veces ni siquiera es que nadie te dice algo, sino que simplemente el sistema se cae y te bota y no te dice nada. Eso sí que esto es muy
muy visto, digamos, en call centers, por ejemplo. ¿Ya? Luego el sistema MMC sin capacidad significa que ahora hay C servidores. ¿Ya? Y sistema MMCK generaliza lo anterior, hay C servidores y una capacidad de atención K, que es básicamente similar a lo que acabamos de decir para el call center. En fondo, 10 personas que atienden el teléfono, que sería C igual 10, y K igual 100, es decir, una capacidad de 100 personas en el sistema, es decir, a lo más 90 en la cola, 90 esperando a ser atendido. Ok, entonces, como les decía, esta primera clase vamos a cerrarla con el sistema MM1. Ok, entonces el sistema MM1 es básicamente lo siguiente: llegadas según un proceso de Poisson a tasa lambda, tiempos de atención exponenciales con medida mu, un servidor, capacidad infinita del sistema. O sea, este es nuestro puesto de helados. Tenemos aquí una persona que vende helados, se demora un tiempo mu, esto está mal, esto debería ser tasa mu, lo voy a arreglar en el PDF. ¿Ya? Y las personas llegan según un proceso de Poisson a tasa lambda. Primera cosa que le vamos a pedir de que mu, la tasa de atención, sea más grande que la tasa de llegada, la tasa lambda. Si no, el sistema colapsa, ¿ya? Si no, el sistema se vuelve inestable. Ok, entonces lo que vamos a hacer es modelar este sistema de forma exacta como una cadena de Markov en tiempo continuo, donde x de t, que es nuestro estado, representa la cantidad de personas en el sistema. ¿Ya? Entonces esto incluye tanto el servidor, que puede ser 1 o 0 clientes, más la cantidad de clientes en la cola, en cada instante. ¿Okay? Y aquí tenemos que recordar nuestros procesos de nacimiento y muerte. Entonces les voy a recordar rápidamente las diapositivas que vimos sobre procesos de nacimiento y muerte. ¿Okay? Recuerden esto que discutimos anteriormente. Ups, esto sería aquí, proceso de nacimiento y muerte. ¿Qué es un proceso de nacimiento y muerte? Una cadena de marcos en tiempo continuo, con estados 0, 1, 2, etc., donde las tasas de transición instantánea son como muestran en esta figura. Entonces, lambda 0, lambda 1, lambda 2, etc. hacia la derecha, todos posiblemente distintos, y mu 1, mu 2, mu 3, etc. hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, un sistema MM1 es básicamente un proceso de nacimiento y muerte donde todos los lambdas son iguales y son simplemente lambda, y todos los mus son iguales y son simplemente mu. Eso es un sistema MM1. ¿Okay? Y para procesos de nacimiento y muerte, los estudiamos en clase, vimos que las ecuaciones de balance de largo plazo las podemos, perdón, estas son las probabilidades, las ecuaciones de equilibrio o de balance en largo plazo las podemos plantear de esta manera. ¿Okay? Esto lo hicimos, básicamente tomo un estado, miro las tasas de transición que salen de ese estado por la probabilidad de estar en ese estado, y luego miro las entradas a ese estado. Entonces la probabilidad de entrar a ese estado desde J-1 por la tasa a la que voy desde J-1 al estado J, y luego más la probabilidad de estar en el estado, perdón, estará J-1, más la probabilidad de estar en el estado J más 1 por la tasa a la que voy desde el estado J más 1 al estado J. ¿Okay? Y luego escribimos todas estas ecuaciones y básicamente podemos ver de que una forma fácil es sumar estas n más 1 ecuaciones y obtengo esta relación. Obtengo que P sub n más 1 es lambda n dividido por mu n más 1 por P sub n, y si aplicamos esto recursivamente llegamos a básicamente una ecuación fundamental para los procesos de nacimiento y muerte, que es la que está aquí. Básicamente P sub n es la multiplicación de los primeros n lambdas dividido por la multiplicación de los primeros n mus por P sub 0. Entonces, por ejemplo, P sub 1, la probabilidad de estar en el estado 1 en el largo plazo, va a ser lambda 0 dividido por mu 1 por P 0. Luego P sub 2, la probabilidad de estar en el estado 2 en el largo plazo, va a ser lambda 0 por lambda 1 dividido por mu 1 por mu 2 por P0, y etcétera. ¿Ya? Vemos que esa es la forma funcional. ¿Cómo podemos obtener P0? Bueno, simplemente sumamos los distintos P sub n, cada uno está indexado por P sub 0 o es un cierto elemento multiplicado por P sub 0, con lo cual puedo factorizar P sub 0 y luego despejar y obtener esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, eso significa
que para el sistema MM1, P sub 0, recuerden que el sistema MM1 todos los lambda son igual a lambda y todos los mu son igual a mu. Entonces, si todos los lambda son igual a lambda y todos los mu son igual a mu, esto de aquí me queda lambda elevado a n dividido por mu elevado a n. ¿Ok? O en otras palabras, P sub 0 en un sistema MM1, que es un caso particular de lo que está aquí, me va a quedar 1 dividido por 1 más la suma desde n igual a 1 infinito de lambda dividido por mu elevado a n. ¿Okay? Entonces, vamos a usar varias veces esta expresión para P sub 0 en un proceso de nacimiento y muerte y esta expresión para P sub n en un proceso de nacimiento y muerte. ¿Okay? Así que van a aparecer bastante seguido. Entonces, volvamos acá. Tenemos nuestro sistema MM1. ¿Cuál es la probabilidad de moverme hacia la derecha? Es básicamente lambda dividido por lambda más mu. ¿Cuál es la probabilidad de moverme hacia la izquierda? Básicamente mu dividido por lambda más mu. ¿Ya? Estas son las tasas de transición instantánea, lambda hacia la derecha, mu hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, en el caso de un MM1, como les decía, P sub n es esto que está aquí dividido por esta que está acá por P sub 0, donde todos estos lambda son iguales, todos estos mu son iguales, entonces me queda lambda dividido por mu elevado a n. Luego despejamos P sub 0, ya básicamente la suma de todos los P sub n tiene que ser igual a 1, entonces me queda básicamente esto que está aquí, factorizo, y me queda esto. ¿Okay? O en otras palabras, P sub 0 es igual a 1 dividido por la suma de n igual 0 infinito de lambda dividido por mu elevado a n. Entonces, primero noten lo siguiente. Antes de siquiera hacer el análisis de qué es lo que queda con esta expresión, como tenemos una expresión analítica simple en función de lambda y mu, noten de que si lambda es mayor a mu, o en otras palabras, las personas llegan más rápido que lo que son atendidas, que la tasa a la que son atendidas, entonces esta suma que está aquí se va a infinito. Y esto como que deja de tener sentido. ¿Ya? O el P sub 0 pasa a ser 0, pero en realidad estas ecuaciones dejan de tener sentido. Estas ecuaciones solamente tienen sentido cuando lambda dividido a mu es menor a 1. En otras palabras, lambda es menor a mu. Atiendo más rápido de lo que la tasa de atención es más rápida que la tasa de llegada al sistema. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? ¿Ya? Para que su sumatoria converja necesitamos lambda dividido por mu. ¿Ya? Y sabemos, si quieren, de cálculo 1, de que la suma de n igual 0 infinito de lambda dividido por mu elevado a n, cuando lambda dividido por mu es menor a 1, es 1 dividido por 1 menos lambda dividido por mu. ¿Okay? Con lo cual, P sub 0 me queda 1 dividido por, o si quieren, P sub 0 es 1 dividido por esto, donde esto es esto que está acá, entonces me queda 1 dividido por esto. O en otras palabras, P sub 0 igual a 1 menos lambda dividido por mu. ¿Ya? Y a partir de esta expresión que tenemos aquí, para el P sub n, con eso obtenemos que P sub n es lambda dividido por mu elevado a n por 1 menos lambda dividido por mu. ¿Okay? O este 1 menos lambda dividido por mu, noten que también lo podemos escribir como mu menos lambda dividido por mu. Ok, entonces en particular, si alguien no se acuerda cómo hacer esto, quiero mostrar eso aquí. ¿Ok? Así que disculpen, esta la tengo a mano, esta solía hacerla en la pizarra. Aquí tenemos exactamente lo que suelo hacer en la pizarra en clases. ¿Ya? Así que la pregunta es, ¿cómo calculo esto? ¿Cómo calculo esto? ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es decir, ok, digamos que lambda dividido por mu es alfa. ¿Ok? Y a esa sumatoria le vamos a llamar S de alfa. ¿Ya? Entonces noten de que S de alfa no es más que alfa 0 más alfa 1 más alfa 2 más etcétera. O en otras palabras, la suma de i igual 0 a infinito de alfa elevado a i. Noten como este S de alfa es exactamente esto que está acá, cuando alfa es lambda dividido por mu. Por alguna razón cambié la n por i. ¿Okay? No se mareen con eso. Ok, entonces, ¿cómo calculo S de alfa? ¿Cómo calculo de forma exacta S de alfa cuando alfa está entre 0 y 1? ¿Ya? Entonces, muy simple. Basta con que yo diga, bueno, si S es esta suma, entonces alfa por S es la siguiente suma. Es alfa elevado a 1 más alfa elevado a 2 más etcétera. ¿Por qué? Porque me va a quedar alfa por S es
Alfa por alfa elevado a 0 es alfa elevado a 1. Alfa por alfa elevado a 1 es alfa elevado a 2. Alfa por alfa elevado a 2 es alfa elevado a 3. ¿Ya? Pero si notamos, esta expresión que está aquí es muy similar a esta que está acá. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer es decir lo siguiente. S, ¿ya? Menos alfa por S es básicamente lo siguiente. S menos alfa por S es simplemente alfa 0, alfa elevado a 0. ¿Por qué? Porque S menos alfa por S es todo esto que está aquí menos todo esto que está acá. ¿Ya? O en otras palabras, me va a quedar alfa elevado a 0 más alfa elevado a 1 más alfa elevado a 2 más etcétera, menos alfa elevado a 1 más alfa elevado a 2 más etcétera. En resumidas cuentas, me queda simplemente alfa elevado a 0. ¿Okay? En otras palabras, la técnica es miro S, miro alfa por S, escribo S menos alfa por S y me queda exactamente 1. Y igual a alfa elevado a 0 igual a 1. Luego aquí puedo factorizar S. Me queda S por 1 menos alfa. Por lo tanto, S por 1 menos alfa es igual a 1. O en otras palabras, S es igual a 1 dividido por 1 menos alfa. ¿Ok? Entonces, noten de que en nuestro S de acá, alfa es lambda dividido por mu. ¿Ok? Por lo tanto, 1 dividido por 1 menos alfa, como les mostré recién, 1 dividido por 1 menos alfa, es simplemente 1 dividido por 1 menos lambda dividido por mu. ¿Ya? Y con eso puedo calcular P sub 0 a partir del análisis que hicimos anteriormente. ¿Ok? Entonces esto es muy interesante porque acabamos de obtener una fórmula explícita para P sub 0, para decir, para la probabilidad de que el sistema esté vacío. Y luego, para la probabilidad de que el sistema tenga una persona, dos personas, tres personas, etc. Elige tú el n que quieras. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo estoy vendiendo helados y yo vendo, y si a mí me llegan 10 clientes por hora, supongamos que lambda es igual a 10 clientes por hora, ¿ya? Y soy capaz de atender a 15, no sé, pensemos un caso más exagerado, 60 clientes por hora. Yo atendo a 60 clientes por hora, o sea, me demoro un minuto en hacer un helado, ¿ya? Y me llegan 10 clientes por hora, ¿ok? Entonces pregunta, ¿qué proporción del tiempo el sistema está vacío? En otras palabras, no estoy haciendo nada, no estoy preparando helados, ¿ya? Y no hay nadie en cola, no hay nadie en el sistema. ¿Qué proporción del tiempo? Muy simple. Lambda es, dijimos que era 10 por hora, mu es 60 por hora. Entonces me queda 10 dividido 60, un sexto, con lo cual la proporción del tiempo en que el sistema está vacío es 5 sextos. ¿Ya? Supongamos que empezamos a aumentar la cantidad de personas que llegan. Yo atiendo a 60 por hora, supongamos que ahora llegan 50 por hora. Llegan 50 personas por hora. Ya estoy mucho más colapsado, ¿cierto? ¿Qué proporción del tiempo el sistema está vacío? 1 menos 50 dividido por 60, un sexto. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, si mu es que puedo hacer 60 helados en una hora o en promedio un helado por minuto y llegan 10 personas por hora, 5 sextos del tiempo el sistema está vacío. ¿Ya? Versus si ahora lambda sube a 50 personas por hora, pase a que un sexto del tiempo el sistema está vacío. Súper interesante porque esa podría ser una métrica clave. ¿Ya? Si yo instalo ahora una máquina que hace un cierto proceso y tú me dices que el 98% del tiempo la máquina está siendo inutilizada, no está siendo utilizada, chuta, quizás debería cuestionarme si vale la pena o no poner la máquina. Pero si yo te digo, mira, pongo la máquina y el 1% del tiempo la máquina no está siendo utilizada, entonces esa parece ser una inversión bastante razonable. Ahora, todo depende de la estructura de costos, obviamente, pero noten cómo esto nos permite entender una métrica súper concreta para un sistema estocástico tan simple como un sistema MM1 y que es muy recurrente, que aparece en muchas distintas situaciones, desde fábricas, call center, lo que se les ocurra. ¿Ya? Ok, entonces logramos calcular nuestro P sub 0 y los P sub n en función de lambda y mu para el sistema MM1. Okay, lo que nos falta es volver a nuestras métricas de interés. Voy a volver atrás bastante, no se me mareen. Lo único que quiero calcular ahora para el sistema MM1 son estas métricas que están aquí.
Calculemos de forma explícita el L, número medio de clientes en el sistema, como función de lambda y mu, LQ, número medio de clientes en la cola, como función de lambda y mu, W, tiempo medio de permanencia de un cliente en el sistema, y WQ, tiempo medio de permanencia de un cliente en la cola. ¿Okay? Ok, entonces estamos estudiando nuestro sistema MM1, obtuvimos P sub 0 y los P sub n de esta forma que está aquí, y ahora digamos que tenemos este supermercado que tiene solamente un cajero, es una pyme, ya las personas llegan al supermercado según una tasa lambda y se atienden según tasa mu, ¿ok? Supongamos que esa atención es todo el proceso de atención. O esta podría ser perfectamente la heladería acá, el puesto de helado que acabamos de mencionar, ¿ok? Entonces, pregunta, ¿cómo calcular la cantidad de personas promedio que hay en el sistema? O sea, L, cantidad de personas promedio que hay en la cola, o sea, LQ, y cantidad de tiempo promedio que una persona pasa en el supermercado, o sea, W. ¿Cómo los calculamos? Ok, entonces primero L. L tiene una relación directa con los P sub n, ¿ok? Porque P sub n es simplemente proporción del tiempo en el que hay n clientes en el sistema. Entonces, si yo te digo que, que si inventemos, el 80% del tiempo hay 0 clientes en el sistema, el 10% del tiempo hay un cliente en el sistema, y el 10% del tiempo hay 2 clientes en el sistema, esto es ridículo, pero supongamos, entonces, ¿cuál es el promedio de clientes el número promedio de clientes en el sistema? Va a ser 0 por 80%, más 1 por 10%, más 2 por 10%. ¿Y qué pasa si ahora yo te digo, no, de forma más general, la probabilidad de que en el largo plazo hayan n clientes en el sistema es P sub n? ¿Cómo calculo ahora el número medio de clientes en el sistema? Bueno, simplemente la ponderación de 0 por P sub 0, más 1 por P sub 1, más 2 por P sub 2, etc. En otras palabras, la suma de n igual 0 infinito de n por P sub n. Es decir, tenemos que ponderar cada posible n por la probabilidad de que ese n sea la cantidad de personas que hay en el sistema. ¿Ok? Entonces noten cómo esta es la relación fundamental. Esto muchas veces a los alumnos les cuesta verlo, así que los invito a que lo reflexionen, pero es la relación fundamental entre L y los P sub n. Uno puede decir, ok, ¿de qué me sirven los P sub n? Pero aquí hay una cosa súper importante de cómo estamos usando los P sub n. Ok, y P sub n acabamos de calcular de que es básicamente lambda dividido por mu elevado a n por P sub 0, donde P sub 0 es 1 menos lambda dividido por mu, ok, y si es que uno hace las matemáticas aquí, va a tener básicamente de que L es lambda dividido por mu menos lambda. Entonces, para un sistema MM1, con tasa de llegada lambda y tasa de atención mu, el número medio de clientes en el sistema es L igual lambda dividido por mu menos lambda. Y esto es un resultado extremadamente potente porque está relacionando la tasa de llegada con la tasa de atención, ¿okay? Esas dos cosas con esta medida de desempeño de cuántas personas hay en el sistema en promedio. ¿Okay? Entonces, si yo te digo, mira, el mu efectivamente es 60 por hora y el lambda es 59 por hora, chuta, ¿qué tan mal estamos? ¿Cuántas personas se espera ver en promedio? Muy simple, digo, lambda es 59 por hora, mu es 60 por hora, ¿qué es lo que me quedó con L? 59 dividido por 60 menos 59 igual a 59 dividido por 1, 59. O sea, si lambda es 59 por hora y mu es 60 por hora, entonces L es 59 personas. O sea, en promedio va a haber 59 personas. Si esto se trata de comprar un helado, créanme, yo no voy a elegir a ese heladero. ¿Se entiende? O sea, el sistema está absolutamente colapsado. No tiene mucho sentido. ¿Ya? Versus, inventemos si lambda es 10, ¿ya? Y mu es 60, lambda es 10 personas por hora y mu es 60 personas por hora, o sea, teniendo mucho más rápido de lo que las personas llegan. Entonces me queda básicamente 10 dividido por 60 menos 10, o 10 dividido por 50, o un quinto. ¿Qué significa eso? Que en promedio hay un quinto de personas, ¿se entiende? O sea, en promedio hay casi 0 personas, el sistema está prácticamente vacío la mayor parte del tiempo. ¿Ya? Así que es un sistema muy agradable. Ok, entonces podemos calcular explícitamente L
Sí, ok. Hagamos el math aquí, las matemáticas. ¿Cómo podemos resolver esta sumatoria que está aquí? Ya, si se fijan, esta sumatoria es bastante más complicada que la que teníamos antes. Este 1 menos lambda dividido por mu lo podemos sacar para afuera de la sumatoria. Y de nuevo, si le llamamos lambda dividido por mu, a esto le llamamos alfa, ¿ya? Entonces noten como la sumatoria con la que nos quedamos aquí, que es la que queremos calcular, yo le llamo Q de alfa, aquí. Q de alfa es básicamente 0 por alfa elevado a 0, más 1 por alfa elevado a 1, más 2 por alfa elevado a 2, más etcétera, etcétera, etcétera. O en otras palabras, la suma de i igual 0 a infinito, de i por alfa elevado a i. ¿Ya? Noten como esto que está aquí es el caso particular de eso que acabo de decir, donde alfa es igual a lambda dividido por mu. ¿Ya? Y el n, de nuevo, no se manejen con el n, acá lo reemplace por i. Por alguna razón me resulta más fácil trabajar con i. Ok, y aquí viene la observación interesante. ¿Y por qué conviene poner este Q y este S en la misma hoja? Hay un truco muy simple para calcular Q, ¿ya? Y para calcular Q usando misteriosamente la derivada de S. No es tan misterioso, viene al tiro la explicación, ¿ya? Pero hay una observación muy simple. Si yo miro S de alfa, S es básicamente alfa elevado a 0, más alfa elevado a 1, más alfa elevado a 2, etc. Pero ¿qué pasa si yo te digo, mira, calculemos la derivada de S con respecto a alfa, o S' de alfa? ¿Ya? A veces noten como uso S nomás y a veces explicito de que S es función de alfa. ¿Ya? Pero S como función de alfa, la derivada, o S' de alfa va a ser básicamente, ¿cuál es la derivada de esto? 0, porque esto es una constante, esto vale 1. ¿Ya? La derivada de 1 con respecto a alfa es 0. ¿Cuál es la derivada de alfa con respecto a alfa? Bueno, me queda simplemente o alfa elevado a 1, me queda 1 por alfa elevado a 0. ¿Ya? ¿Cuál es la derivada de alfa al cuadrado? 2 por alfa elevado a 1. ¿Cuál es la derivada de alfa al cubo? 3 por alfa al cuadrado. Y ahora viene algo interesante porque hay una relación muy clara, ¿ya? Muy clara, entre este S' de alfa que está aquí y este Q de alfa. ¿Y cuál es esa relación? Que yo puedo fácilmente obtener Q de alfa a partir de S' de alfa simplemente tomando esto y multiplicando por alfa, ¿ya? Noten de que este 0 por alfa 0 no hace ningún efecto. Ya podríamos haber perfectamente puesto a ver suma de aquí de i igual 1, porque 0 por cualquier cosa es 0. Ya, entonces la observación fue la siguiente. Si yo tomo esto y lo multiplico por alfa, yo voy a obtener 1 por alfa elevado a 1, más 2 por alfa al cuadrado, más 3 por alfa al cubo, más etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, alfa por S' de alfa es exactamente Q de alfa. Noten como aquí recuperamos exactamente lo que estaba aquí arriba. ¿Ya? Y esta es la relación entre S y Q. ¿Ya? S es esta sumatoria básica que vimos acá, Q es esta sumatoria un poquito más enredada, que es I por alfa elevado a I, y la relación entre Q y S es que Q es exactamente igual a alfa por la derivada de S, ¿ya? Con respecto a alfa. Lo interesante es que tenemos una fórmula explícita para S en función de alfa, con lo cual podemos calcular de forma explícita la derivada de S. Podemos calcular S' de alfa. Entonces calculémoslo. S' de alfa, ya, esto lo podemos entender como un F, que es igual a 1, dividido por un G, que es 1 menos alfa. Entonces F dividido por G, y queremos calcular la derivada. Y volviendo a nuestro curso de cálculo 1, desempolvando el libro de cálculo 1, la derivada de f dividido por g es básicamente f'g menos fg' dividido por g cuadrado. ¿Ya? Ahora f era 1, entonces f' es 0, entonces me queda básicamente menos 1 por g', donde g es 1 menos alfa, entonces menos 1 por 1 menos alfa prima, dividido por g al cuadrado, o sea, dividido por 1 menos alfa al cuadrado. ¿Ya? Y ahora pregunta, ¿cuál es la derivada de 1 menos alfa? La derivada de 1 menos alfa es igual a la derivada de menos alfa, que es igual a menos 1. Entonces me queda menos 1 por menos 1 igual a 1. En otras palabras, S' de alfa, o la derivada de esto que está aquí arriba, la derivada de S, es 1 dividido por 1 menos alfa al cuadrado. ¿Ya? Volviendo al hecho de que Q es igual a alfa por S' de alfa, me queda básicamente de que Q de alfa es igual a alfa dividido por 1 menos alfa al cuadrado. ¿Okay? Volviendo atrás,
si decimos que esto que está aquí es igual a Q de alfa, cuando alfa vale lambda dividido por mu, entonces esto que está aquí es simplemente, si notamos esto que está acá, hace simplemente lambda dividido por mu, dividido por 1 menos lambda dividido por mu al cuadrado. ¿Ya? Si hacemos luego un poquito de álgebra, multiplicamos esto que está aquí por esto que está acá, tenemos esto que está aquí. ¿Ya? Y aquí está. Entonces L es básicamente la suma de I igual 0 infinito de I por P sub I. L es la suma de I igual 0 infinito de I por lambda dividido por mu elevado a I por mu menos lambda dividido por mu. Esto es P sub 0 o 1 menos lambda dividido por mu. ¿Ya? Sacamos esto para afuera de la suma. Me queda esto que está aquí. Y esto que está aquí es, como les decía, lambda dividido por mu dividido por 1 menos lambda dividido por mu al cuadrado. ¿Ya? Hacemos un poquito de matemática. ¿Ya? Se simplifican algunos términos y me queda simplemente lambda dividido por mu menos lambda. ¿Ok? Entonces recordemos que, y aquí tengo un ejemplo particular, ya discutí varios ejemplos en voz alta, pero supongamos que tengo un servidor donde se atienden 6 personas por hora, o una persona cada 10 minutos, digamos que este es un peluquero, no sé, inventemos cualquier cosa, un peluquero se demora en promedio 10 personas por minuto y llegan en promedio una persona cada 15 minutos, ¿ya? O 4 personas por hora, en promedio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar con P0? P sub 0 va a ser simplemente 6 menos 4 dividido por 6, o 2 sextos, o 1 tercio. Entonces, si yo atiendo a tasa de 6 por hora y las personas llegan a tasa de 4 por hora, ¿cuál es la proporción de tiempo en que el sistema está vacío o que el peluquero está aburrido esperando a alguien? No está haciendo nada, 1 tercio del tiempo. ¿Ya? Y pregunta, ¿cuál es el promedio de personas que hay en el sistema? De personas, no incluyendo el peluquero obviamente, sino que de clientes en el sistema. El promedio de clientes en el sistema va a ser simplemente, no, esta fórmula de acá, 4 personas por hora, dividido por 6 menos 4 personas por hora, o 4 dividido por 2, o sea, 2 personas. Entonces, si el peluquero atiende a tasa de 6 personas por hora y las personas llegan a la peluquería a tasa de 4 personas por hora en un sistema MM1, donde hay capacidad infinito, L, el número medio de clientes en el sistema, es 2 personas. ¿Ya? Lo cual podría ser bastante razonable para una cierta peluquería. ¿Ya? Pero si ahora yo te digo, no, lambda es 5.9, chuta, este L va a quedar gigante, ¿ya? Porque lambda está muy cerca de mu. Por lo tanto, se va a volver un sistema muy desagradable con demasiada gente. Si es que el lambda se acerca demasiado a mu, esto va a crecer demasiado. ¿Ya? Es lo que estaba diciendo. Y esto además se va a volver demasiado pequeño. Entonces, es como un sistema donde las esperas se volvieron más largas y las medidas de desempeño son peores, básicamente, a medida que el lambda crece y se acerca a mu. Ok, entonces ahora pasamos a algunas otras preguntas. Acabamos de calcular L, ¿ya? ¿Podemos calcular LQ? LQ es el número medio de clientes en la cola, ¿ya? Y lo podemos calcular de una forma muy similar a la anterior, ¿ya? Simplemente tenemos que ver cuál es la relación, cómo calculo LQ en función de los P sub n, ¿ya? Entonces, viene la pregunta. Si el sistema está en el estado 0, el sistema está vacío, ¿cuántas personas hay en la cola? 0 personas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué número tengo que ponderar P sub 0? ¿O por qué número tengo que ponderar esa posibilidad de que hayan 0 personas en el sistema? Por 0, no. Cuando el sistema está en P sub 0, hay 0 personas en la cola. Pregunta, cuando el sistema está en estado P sub 1, cuando el sistema está en estado 1, hay una persona en el sistema, ¿cuántas personas hay en la cola? Bueno, 0 también, ¿ya? Porque cuando hay una persona en el sistema, significa que esa persona se está atendiendo y que por lo tanto hay 0 personas en la cola, ¿ya? Entonces, esto, noten cuando n igual 1 me queda 0 por p sub 1, tampoco hace ningún rol, podríamos perfectamente partir esta sumatoria en n igual 2, ¿ok? Y ahora sí noten lo que ocurre, cuando n igual 2, aquí tengo p sub 2 por 1, más después p sub 3 por 2, más p sub 4 por 3, más p sub 5 por 4, etc. ¿Por qué? Porque cuando el sistema está en el estado 0, hay 0 personas en la cola, cuando el sistema está en el estado 1, hay 0 personas en la cola,
Pero cuando el sistema está en el estado 2, hay una persona en la cola. Porque cuando el sistema está en el estado 2, hay una persona atendiéndose y otra persona en la cola. Entonces, cuando el sistema está en el estado 7, ¿qué significa que estamos en el estado 7? Significa que hay una persona atendiéndose y 6 personas en la cola. Entonces, ese 6 tengo que ponderarlo por ese P7, de alguna forma. ¿Ya? O en otras palabras, el LQ lo podemos obtener a partir de los P sub n de esta forma que está aquí. ¿Ya? Y el resto de trabajar con esto es simplemente hacer álgebra. Me va a quedar la suma de los n por P sub n menos la suma de los P sub n. La suma de los P sub n desde n igual 1 infinito. ¿Ya? Entonces esto me queda básicamente 1 menos P sub 0. Noten como esto que está aquí es exactamente 1 menos P sub 0. Y esto que está acá, ya noten cómo puedo reemplazarlo perfectamente partiendo en n igual 0. Porque cuando n igual 0 estoy multiplicando 0 por algo, entonces es completamente irrelevante. Entonces, esto que está acá es exactamente L, ¿ya? Y a L tengo que restarle esto. Haciendo un poquito de álgebra, obtengo una fórmula explícita para LQ, número medio de clientes en la cola. ¿Ya? De nuevo, podemos tomar esto y ver distintos ejemplos de lambda y de mu para ver qué queda. ¿Ya? Ok. Ok, entonces pasamos a nuestra última pregunta. Okay, tenemos nuestro heladero o supermercado, lo que quieran, que es un sistema MM1 con tasas lambda, atenciones mu. Calculamos la cantidad de personas promedio en el sistema, calculamos la cantidad de promedio de personas en la cola y nos falta la cantidad de tiempo promedio que una persona pasa en el sistema. ¿Ya? Entonces, si es nuestra heladería, lo que preguntamos es cuál es el promedio de tiempo que una persona pasa en total en el sistema, entendido como cola más atención. ¿Ya? Y muchas personas, si llegan y no tienen que hacer cola, bueno, el tiempo que estuvieron en cola es 0, pero igual hubo un tiempo de atención. ¿Ya? Pero esto es el promedio para todas las personas, es el valor esperado de una persona cualquiera en el largo plazo que llega a nuestro sistema y básicamente queremos medir cuánto tiempo permaneció en el sistema. ¿Ok? Entonces lo que queremos calcular es W. ¿Ok? Entonces aquí hay que hacer el análisis siguiente. El análisis es el siguiente. El sistema en el largo plazo está en el estado n con probabilidad P sub n. Entonces la pregunta es, si ahora yo te digo, mira, llega una persona cualquiera en el largo plazo, ¿cuál es la probabilidad de que cuando esa persona llegue, el sistema esté en el estado P sub n, en el estado n, perdón? La probabilidad de que cuando una persona cualquiera llega al sistema, el sistema está en el estado n, es P sub n, por definición. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es analizar qué es lo que experimenta una persona que llega al sistema cuando el sistema está en el estado n. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si el sistema está en el estado n igual 0? ¿Qué es lo que experimenta la persona? La persona llega a un sistema que está vacío. Por lo tanto, ¿cuál es el tiempo que estuvo en cola? 0. ¿Ya? ¿Y cuál es el tiempo que estuvo en atención? Bueno, es una atención que es una exponencial de parámetro mu, que en valor esperado tiene un valor de 1 dividido por mu, ¿cierto? Que es la medida de una variable aleatoria exponencial. Pero ¿qué pasa si la persona llega cuando el sistema está en el estado 1? ¿Ya? Si el sistema está en el estado 1, entonces yo llego y me pongo en cola y soy el primero en la cola, porque que el sistema esté en el estado 1 significa que hay una persona atendiéndose. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tiempo de permanencia esperado de esa persona que llegó cuando el sistema estaba en el estado 1? El tiempo esperado de atención va a ser, el tiempo esperado de permanencia va a ser el tiempo de atención de la persona que está delante mío, ¿ya? Por falta de memoria, ¿cuánto tiempo falta para que se atienda esa persona que está delante mío? Una exponencial de parámetro mu, que es en valor esperado, 1 dividido por mu, y luego mi atención propia, que en valor esperado es 1 dividido por mu. Entonces, la persona que llegó cuando el sistema estaba en el estado 1, tuvo que esperar en valor esperado 2 atenciones, ¿ya? O un valor esperado de 2 dividido por mu. ¿Ya? Y de forma más general, ¿qué pasa con una persona que llega cuando el sistema está en el estado n? ¿Ya? Si el sistema está en el estado n, significa que hay una persona atendiéndose, n-1 en cola adelante mío y yo soy el enésimo en la cola. ¿Se entiende? Entonces, no sé para qué pregunto si nadie me va a responder. ¿Ya? Pero se entiende, supongo. Entonces, básicamente tienes esta persona
que se está atendiendo, que se va a atender en un tiempo, valor esperado de 1 dividido por mu, estas n-1 personas adelante mío, que cada una se va a atender en un tiempo de 1 dividido por mu, y luego yo. Entonces, en total, esa persona permaneció en el sistema n más 1 atenciones. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí, ¿ya? Básicamente la suma de n igual 0 a infinito de n más 1 atenciones en valor esperado por la probabilidad de que el sistema esté en el estado n, ¿ya? Podemos hacer ahora un poquito de álgebra. Obtenemos expresiones bastante parecidas a las que hemos obtenido antes. Y finalmente, con eso obtenemos W. W igual 1 dividido por mu menos lambda, ¿ya? Entonces es fantástico porque obtuvimos una fórmula analítica para W, ¿ya? Y entonces, de nuevo, si mu es 6 personas por hora y lambda es 4 personas por hora, entonces W es 1 dividido por básicamente 6 menos 4, 1 dividido por 2 o un medio de hora, ¿ya? O media hora. El caso en que tenemos un peluquero que atiende 6 personas por hora y llegan 4 personas por hora en valor esperado, ¿ya? El tiempo de permanencia medio en el sistema de los clientes va a ser media hora, básicamente. 1 dividido por 6 menos 4, un medio igual a un medio de hora o 30 minutos, ¿ya? Y de nuevo, si ahora decimos, no, sabes que lambda es, en mi heladería, lambda es 10 y mu es 60, entonces W es un 50avo de hora, ¿ya? O sea, menos de 2 minutos, ¿entiendes? Tiempo medio de permanencia en el sistema va a ser menos de 2 minutos. Pero ¿qué pasa si lambda es 59 y mu es 60? Chuta, el tiempo medio de permanencia en el sistema va a ser en este caso de 1 hora, ¿ya? Entonces ese es un sistema que está absolutamente colapsado. ¿Se entiende? Entonces esto es un mapeo directo analítico a través de una fórmula analítica entre el lambda y el mu de mi sistema MM1 y una medida tan importante como el tiempo medio de permanencia en el sistema, básicamente, ¿ya? Y ahora viene lo interesante. Hicimos todo este análisis de la ecuación de Little que relacionaba a L con W. Entonces aquí está la expresión para calcular W a partir de los P sub n, ¿ya? Pero de la misma forma podemos calcular W a través de la ecuación de Little, simplemente, ¿ya? Y si calculamos la ecuación, si calculamos W a través de la ecuación de Little, decimos que W es simplemente L dividido por lambda. En este caso, lambda E es igual a lambda, simplemente porque todos los clientes que llegan ingresan, ¿ya? Que lambda E, recordemos que es la tasa efectiva de ingreso. Y me queda simplemente L, que es lambda dividido por mu menos lambda, por 1 dividido por lambda, o sea, me queda 1 dividido por mu menos lambda. Entonces, noten cómo esto que hicimos acá es consistente con el resultado de la ecuación de Little, ¿ya? Entonces, dejo como preguntas para el sistema MM1 calcular WQ, ¿ya? WQ, ¿qué es WQ? WQ es el tiempo medio de permanencia en la cola, ¿ya? Y les voy a decir básicamente 3 formas de calcular WQ, ¿ya? Primera forma de calcular WQ es con una expresión parecida a esta, pero pensando en una persona cualquiera que llega al sistema, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar en la cola? Por ejemplo, si hay 7 personas en el sistema y yo llego al sistema, ¿cuánto tiempo voy a tener que pasar en la cola? Bueno, hay 6 personas delante mío, yo soy el séptimo en la cola, porque recordemos que hay uno atendiéndose. El sistema estaba en estado 7 cuando yo llegué, había uno atendiéndose, 6 en cola, y yo quedé séptimo en cola. ¿Cuánto tiempo voy a estar en la cola? 7 atenciones. Los 6 que están adelante mío, más el que se está atendiendo, ¿ya? Entonces, haciendo ese análisis, podemos escribir una fórmula para WQ y llegar, perdón, no una fórmula, sino que una suma ponderando los P sub n, ¿ya? Escribimos esa fórmula para los WQ en función de los P sub n y podemos llegar a una fórmula analítica. Pero después, otra fórmula de calcular WQ a partir de W, que es muy fácil, ¿ya? W, ¿qué relación tiene que tener con WQ? W es simplemente igual a WQ más 1 dividido por mu. En otras palabras, el tiempo medio de permanencia en el sistema es el tiempo medio de permanencia en cola
más el tiempo medio de atención o de tiempo de permanencia en los servidores, si uno quiere. ¿Se entiende? Entonces W es simplemente igual a WQ más 1 dividido por mu. ¿Ya? Porque 1 dividido por mu es el valor esperado del tiempo de una tensión. Con lo cual WQ es simplemente esto que está acá menos 1 dividido por mu. ¿Ya? Y una tercera fórmula es aplicar la ecuación de Little para el sistema de la cola. ¿Ya? En otras palabras, WQ es simplemente igual a LQ dividido por lambda. Y LQ lo tenemos acá. Entonces les dejo como tarea que comprueben de que WQ se puede obtener de estas tres formas que acabo de describir. ¿Ya? Así que eso lo dejo como ejercicio para la casa. Muy bien, con eso cerramos nuestra clase a modo de conclusión. Yo sé que esta fue una clase bastante larga y con harta información, pero como es un video, pueden ver de nuevo las partes más delicadas. Entonces, a modo de resumen, tenemos sistemas de espera, ¿ok? Son sistemas de este tipo, los que vamos a estar estudiando. Se genera una cola, tenemos esta notación que es el MM algo. Si tenemos G, significa que no es markoviano. Este C representa cantidad de servidores y luego podemos tener una K para este X4 que es la capacidad del sistema, ¿ya? Luego analizamos la relación entre básicamente L y W y lambda, ¿ya? Haciendo este análisis de este gráfico, y básicamente lo que obtenemos es la ecuación de Little, que es L igual a lambda efectivo de entrada al sistema por W, ¿ya? Que nos relaciona el número promedio de clientes en el sistema con la tasa de entrada al sistema con el tiempo promedio de permanencia en el sistema. ¿Ya? L igual a lambda E por W. Nunca lo olviden en su vida porque esta es una de las ecuaciones más importantes de la ingeniería de sistemas. ¿Ya? Y luego estudiamos básicamente el modelo MM1, para el cual obtuvimos distintas fórmulas para, a partir del análisis de los procesos de nacimiento y muerte que ya habíamos hecho, vimos de que el MM1 es un caso particular de un proceso de nacimiento y muerte donde todos los lambda son igual a lambda y todos los mu son igual a mu, aquí arriba. Con eso obtuvimos nuestro P sub 0, cada uno de los P sub n, obtuvimos L, obtuvimos LQ, obtuvimos W y discutí cómo se podría obtener WQ de tres formas distintas, ¿ok? Que es lo que les dejo como tarea. Muy bien, eso, muchas gracias por su atención, espero verlos muy pronto y cuídense mucho, ¿ok? Nos vemos. Yo me